Padre Celestial, en estos momentos una vez más venimos a ti. Tú eres nuestra única esperanza, tú eres nuestra única fuente de sabiduría. Enséñanos en esta oportunidad. Rogamos también que tú traigas bendiciones en esta oportunidad. Hay quienes necesitan tu bendición especial. Todos de paso, Padre, necesitamos tu presencia, tu misericordia. Pero hay quienes están sufriendo, quienes tienen cargas en sus vidas. Que el mensaje que vamos a estudiar nos pueda ayudar a comprender el plan que tú tienes para tu iglesia, para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estudiamos el tema titulado en esta oportunidad las 7 plagas del Apocalipsis. Y es interesante lo que se ha dicho acerca de las plagas. Es increíble lo que se ha enseñado en el nombre de religión cristiana acerca de lo que son las 7 últimas plagas. Hemos estado diciendo en estudios pasados que el libro de Apocalipsis está estructurado de tal forma que está dividido en 2 partes. Y para poder entender el libro de Apocalipsis tenemos que entender cómo está estructurado. La parte histórica, capítulos 1 al 14, y de eso prácticamente todo se ha cumplido. Queda muy poco por cumplirse de lo histórico. Tiene que ver con la historia de la iglesia cristiana, comenzando desde el primer siglo en la historia y avanzando paso a paso hasta el tiempo en el que vivimos y cuando Cristo aparece en gloria por su iglesia. Ahora la parte escatológica, o sea, lo que tiene que ver con eventos del fin, capítulos 15 al 22, de eso nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que se comienzan a cumplir esos eventos escatológicos, esos eventos finales, se cumplen rápida y dramáticamente y Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Hasta nuestra última presentación ya terminamos de estudiar lo histórico de Apocalipsis, sus 4 divisiones principales con sus subdivisiones. Ahora estamos pasando a la primera división de la parte escatológica de los eventos del fin, que son las 7 plagas de Apocalipsis. El mensaje se encuentra en los capítulos 15 al 16 y comienza diciendo el apóstol Juan: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí el apóstol Juan, al comenzar el capítulo 15, identifica a 7 ángeles que tienen las 7 últimas plagas y dice que en ellas se consuma la ira de Dios. Identifica esos 7 ángeles, pero entonces, hermanos, aparece una escena celestial del pueblo de Dios, comenzando con el versículo 2. Noten: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Habíamos dicho ya en otros estudios pasados que el libro de Apocalipsis, como está estructurado, no siempre va siguiendo un orden cronológico cuando se está presentando una escena. A veces Dios detiene la cinta, detiene la escena y regresa la cinta y nos muestra algún evento pasado para reforzar la verdad que se está presentando, y después vuelve a retomar la escena donde había quedado. En algunos casos adelanta la cinta y nos muestra un evento futuro para reforzar la verdad que se está presentando, y después regresa y continúa cronológicamente desarrollando ese mensaje. Y este es el caso. Aquí Dios adelanta la cinta y muestra cuando ya el pueblo de Dios estará en el cielo. Y noten lo que siguen diciendo los versos 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado.
Notas, aquí está el pueblo de Dios cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y el cántico de Moisés fue un cántico de victoria, cuando el pueblo de Dios estaba peregrinando, yendo hacia la tierra prometida. Antes de cruzar el Mar Rojo, se encontraron con un problema. Los egipcios venían detrás de ellos, el mar delante, las montañas al lado. No había escapatoria para el pueblo de Dios, y Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Dios cruzó por allí. Y el ejército egipcio se atreve a querer cruzar también por donde cruzó el pueblo de Dios, y Dios cierra el Mar Rojo y destruye a los enemigos de Dios. Y estando del otro lado del Mar Rojo, el pueblo de Dios canta un cántico de victoria. Y aquí vemos al pueblo de Dios cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Es un cántico de victoria. Dios está mostrando cuando el pueblo de Dios estará en el cielo. ¿Y por qué Dios nos da esa escena? Para que cobremos ánimo, amados, que sepamos que el pueblo de Dios va a triunfar, que aún con las plagas que van a caer sobre esta tierra, al final el pueblo de Dios va a recibir la vida eterna. Es un mensaje de esperanza que Dios nos da. Y ya de los versos 5 hasta el 8, que es donde termina el capítulo 15, comienza mostrando que esos ángeles salen del templo de Dios. Y luego el versículo 8, noten lo que dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Aquí, hermanos, nos está mostrando una escena introductoria del santuario celestial. Si ustedes notaron en la parte histórica, si tú nos has estado siguiendo, has estado sintonizando desde tu hogar y has estado viendo estas presentaciones, descubrimos que en cada división, 7 iglesias, aparece Jesús caminando en medio de los 7 candeleros como sacerdote. Después los 7 sellos es el cordero, el sacrificio. Después en las 7 trompetas está ofreciendo incienso delante del altar de oro, delante del trono de Dios, mostrando que ministra, que nuestras oraciones se escuchan. En el gran conflicto, Juan ve el cielo abierto y el templo de Dios abierto, y ahí está el arca del pacto. Todavía hay intercesión, todavía el destino eterno de los seres humanos puede cambiar. Pero cuando llegamos a las plagas, ¿qué sucede? Se cerró el templo, se llenó de humo y nadie podía entrar. O sea, cuando comienzan a caer las plagas, ya la gracia de Dios se terminó para la humanidad. El destino eterno de cada quien ya quedó sellado. Ahora tu destino y mi destino eterno puede cambiar. Jesús ministra por nosotros, pero cuando comiencen a caer las plagas, Jesús terminará su obra sacerdotal en el santuario celestial. Es un mensaje, hermanos, que nos deba de poner a pensar, porque llega el momento que se cierra la gracia de Dios. Y de paso te digo, esta es la última vez que en el Apocalipsis se presenta una escena introductoria del santuario celestial. Ya en las siguientes divisiones escatológicas ya no se habla más del santuario celestial allí. Y ya en el capítulo 16, entonces comienzan a caer esas últimas 7 plagas, y nos decía que en ellas se consuma la ira de Dios. Es lo que decía el capítulo 15, versículo 1. Y vemos lo que dice el verso 1 del capítulo 16. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y notas, mi amado, que en todo el Apocalipsis, en la parte histórica, nos va hablando de la misericordia, de la gracia de Dios, pero aquí ya habla de ira, porque ya la gracia de Dios se ha terminado. El que quedó sellado con el sello de Dios quedó sellado. El que no quedó con la marca de la bestia, el que es salvo, el que no quedó perdido para la eternidad. Y en ellas, dice, se ve la ira de Dios. El versículo 1 del capítulo 15 dice lo mismo: porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea, estas plagas no son para que la gente se arrepienta, es para aquellos que fueron en contra de la verdad de Dios, que fueron enemigos del pueblo de Dios, que rechazaron la verdad de Dios. En ellas se consuma la ira de Dios. Y sabes, mi amado, yo prefiero la gracia y la misericordia de Dios que recibir la ira de Dios.
Pero va a haber quienes van a recibir la ira de Dios porque rechazaron la gracia y la misericordia de Dios. Entonces se deja caer la primera copa y mira lo que sucede. Verso 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Se derrama la primera copa y la gente comienza a experimentar úlceras en el cuerpo, llagas, y llagas que no sanan. Y trata de visualizar esto: la gente corriendo al médico, y llega a la oficina de su médico y descubre que hay una cantidad de gente con esas llagas, y a lo mejor se acerca con la recepcionista, y la recepcionista también tiene esas llagas, y con todo quiere ver a su médico, y a lo mejor el médico también tiene esas llagas. O si era un médico cristiano que servía a Dios, no tiene las llagas, pero le dice: mira, hemos estudiado este asunto, la ciencia médica ha estado analizando esto porque es un problema mundial, una epidemia mundial, y no hay forma de resolver este problema. Va a ser algo terrible, mis amados. Entonces se derrama la segunda copa, y mira lo que dice el verso 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Se derrama la segunda copa y las aguas del mar se convierten en sangre. Trata de visualizar la gente que le gusta pasarla a todo dar, que todo es veranear, divertirse, y están en las playas, digamos, de Galveston, o van por allá a las playas de Puerto Rico, por allá a La Parguera, o se van a Hawái, se van a otro lugar, y de repente comienzan a oler algo mal. Imagínense los peces flotando, no hay oxígeno en el mar, se convierte en sangre eso, un olor pero de muerte. Y la gente dice: pues me voy a las montañas, allá donde hay aire limpio y todo, y allá me voy a refugiar de este problema. Llegan a las montañas, pero mira lo que nos dice cuando cae la tercera copa. Se derrama la tercera copa, y dicen los versos 4 al 6: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Se derrama la tercera copa, y ahora las aguas de las fuentes de los ríos también se convierten en sangre. La gente no puede escapar de la ira de Dios, aquellos que no tienen el sello de Dios, que tienen la marca de la bestia. Y ahora nota algo interesante: aquí hay un tremendo simbolismo. Dios dice: muy bien, querían sangre, ustedes maltrataron a mi pueblo, persiguieron a mi pueblo, le hicieron la vida imposible a mis profetas, a los santos, a los cristianos. Querían sangre, pues beban toda la sangre que quieren, aquí la tienen. Tiene un tremendo simbolismo para aquellos que fueron enemigos del pueblo de Dios. Pero luego se derrama la cuarta copa, y vean lo que sucede, verso 8: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Se derrama la cuarta copa y el sol quema a los seres humanos, o sea, comienza a subir en intensidad. Y aquí a veces nos quejamos porque en el área de Dallas-Fort Worth, en algún verano, tú que nos estás sintonizando desde tu casa, aquí puede subir a 102 grados, 103 grados en el verano. Yo viví en Phoenix, Arizona, años atrás, y hubo veranos, amados, cuando se puso a 118 grados. Recuerdo un día 124 grados. Tú literalmente podías romper un huevo y dejarlo caer en la banqueta, y por la intensidad que tenía ahí, que el sol le estaba dando, eso estaba más que 124 grados. Se comenzaba a cocinar el huevo, literalmente. Ponte a pensar que donde tú vives de repente suba a 125 grados, y después 130 grados, 135 grados. Tú dices: pues me meto en mi casa, enciendo la refrigeración.
pero no aguanta. Hay tanta demanda de corriente que hay cortes de corriente. Pues de desesperación te subes a tu carro, dices traigo aire acondicionado y lo enciendes, pero el radiador de tu carro no está acondicionado para aguantar ese tipo de temperaturas y comienzan a reventar los radiadores. No hay forma de escapar la ira de Dios. Se deja caer la quinta copa. Y dicen los versos 10 y 11: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Cae la quinta copa, y entonces hay oscuridades, hay tinieblas, descienden tinieblas. Y nota una cosa: aquí está hablando de la quinta copa, de la quinta plaga, pero todavía están sufriendo las consecuencias de la primera plaga. Las úlceras todavía las tienen. ¿Y qué pasa cuando el sol no brilla? Así como hemos estado estos días aquí que no ha habido sol, ¿qué ha sucedido? La temperatura baja. Cuando en la cuarta plaga el sol estaba metiendo con todo, y de paso te digo que la cuarta plaga, el sol tiene otro simbolismo. Ya descubrimos que históricamente en culturas paganas la gente adoró al dios sol, era un dios pagano, y descubrimos que en el cristianismo se introdujo en una forma sutil la observancia del domingo como día del Señor, que era el primer día de la semana cuando los paganos adoraban al sol. Y muchos cristianos han descubierto que eso no es bíblico. No está en la Biblia, vino por tradición desde el tiempo de Constantino, el emperador Constantino, en el cuarto siglo de la historia, y emite la primera ley dominical. Después Roma papal con el tiempo instituye esa ley dominical. Y muchos cristianos lo saben y con todo se siguen aferrando porque dicen, esa ha sido la tradición de nuestra familia, así nos han enseñado. Entonces con ese simbolismo Dios dice, muy bien, querían adorar al sol, aquí tienen, tengan todo el sol que quieran, aquí lo tienen, y quema a los seres humanos. O sea, está tan caliente que la gente no haya cómo resolver esa situación. Y te digo una cosa, Dios no va a dejar caer sus plagas sobre gente que no conoció. La Biblia dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gente sincera que ha muerto o que ya murió, en el día del juicio Dios no les va a juzgar por cosas que no conocieron. Gente que va a estar viviendo cuando caen las plagas, si fue sincera, si sirvió a Dios hasta lo que esa persona entendió, Dios la va a sellar para la eternidad. Pero aquella gente, aunque se diga cristiana, conoció la verdad de Dios y a pesar de eso insistió en quedarse en esas tradiciones porque la mayoría así lo hace o porque mi familia así me enseñó, va a recibir de las plagas. Ponte a pensar que ahora en la quinta plaga comienza a bajar la temperatura 30 grados, ya se congela la cosa y después hasta 0 y bajo 0. Años atrás yo di una serie de conferencias en Rusia y fue en el mes de enero, en el invierno. Y yo caminaba 1,5 cuadras de donde me estaba quedando en el hotel al auditorio donde teníamos las reuniones. Y hermanos, con caminar eso, llegar ahí, ya sentía que se me caían las orejas de frío que estaba eso. Pónganse a pensar ahora que baje a 30 grados bajo 0, como sucede en Siberia, 40 grados bajo 0. La gente le va a meter la calefacción a la casa, pero no va a aguantar el sistema. El carro no aguanta también la calefacción del carro. Y luego se deja caer la sexta copa, y dice el verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del este. Se deja caer la sexta copa y el río Éufrates se seca. Y después de eso sucede la batalla de Armagedón, porque hay gente que dice hoy por hoy que la sexta plaga es la batalla de Armagedón, pero aquí el versículo 12 no nos decía eso. Dice que se seca el río Éufrates, es la consecuencia de la sexta copa, que se seca el río Éufrates para preparar el camino para los reyes del este, y después sucede la batalla de Armagedón. Pero la sexta plaga no es la batalla de Armagedón.
La palabra Armagedón nos dice ahí que es una palabra hebrea y está formada de dos palabras: Ar, que quiere decir monte; Magedón, que quiere decir mejido. Y tú buscas en la Biblia y en la historia y no hay un lugar que se haya llamado Monte Mejido. Eso crea un problema para los expositores de la profecía bíblica si quieren ubicar geográficamente un lugar que se haya llamado Armagedón. También la interpretación que le han dado es de la última batalla, la batalla final o la consumación de todas las cosas. Esa sería la interpretación, pero la traducción literal: Monte Mejido. Y te repito, en los datos históricos no hay un lugar geográfico que se haya llamado Monte Mejido. En la Biblia tampoco lo encuentras. Hay tres diferentes interpretaciones del Armagedón. La primera, yo he escuchado que le llaman la última guerra mundial, que concluirá con una aniquilación total. Hablan de una tercera guerra mundial y que las naciones que tienen energía nuclear, energía atómica, energía de neutrón, que va a haber una grande batalla y se van a destruir a sí mismos. El ser humano se va a aniquilar, destruirse a sí mismo. Y te digo una cosa: hoy por hoy las naciones de nuestro mundo tienen suficiente energía para destruir no solo este mundo, sino varios mundos más. Pero ¿será ese el Armagedón bíblico? Cuando tú ves lo que la Biblia habla del tiempo del fin, descubres que no culmina la destrucción de este mundo con una destrucción masiva producida por el mismo ser humano. Hay que ver el contexto completo de lo que la Biblia presenta acerca del tiempo del fin. La otra interpretación que le dan es un lugar definido cerca del Monte Carmelo, y identifican geográficamente un lugar que está al norte de Jerusalén, cerca de Nazaret, cerca del mar Mediterráneo, entre medio del Monte Carmelo y el monte de Gilboa, que fueron lugares muy significativos para el pueblo de Dios. Ahí en medio, donde está el valle de Jezreel, hubo un lugar que se le llamó Mejido, pero no era una montaña, es simplemente una pequeña colina, y dicen ahí es donde se va a llevar a cabo esa grande batalla de Armagedón. De paso te digo, el valle de Jezreel fue muy significativo para el pueblo de Dios. Te hablo de batallas que se pelearon ahí: Gedeón en contra de los madianitas y amalecitas, el rey Saúl en contra de los filisteos, el rey Joram en contra de los sirios, Débora y Barak en contra de los cananitas, y en el tiempo del rey Josías en contra de los egipcios. Y algo que tuvieron en común todas estas batallas es que el pueblo de Dios no tenía esperanzas de tener la victoria, humanamente hablando. Estaban en desventaja en contra de todos estos ejércitos, y Dios salvó milagrosamente a su pueblo. Y dicen ahí va a ser esa batalla. Yo he visitado el valle de Jezreel en Israel. Es un valle muy fértil, agrícola, muy bonito, y ahí en medio de ese valle está esa pequeña colina. Era una fortaleza que se le llamó Mejido, pero no es una montaña, es simplemente una pequeña colina. Ahora, esa interpretación geográfica no encajaría, porque si tú ves en el mapa, Mejido y todo el valle de Jezreel no abarca más que unas ni siquiera 15 millas a la redonda. ¿Cómo meterías todos los ejércitos del mundo, del este y del este, dándose un tremendo encuentro con todo su equipo, con todo su armamento? Directamente no cabrían, estarían apretados unos con otros y no entrarían ahí. Por lo tanto, esta interpretación tampoco encaja. Pero la tercera, que tiene más sentido, es un simbolismo de la batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Esa batalla que comenzó en el cielo, cuando Lucifer se rebeló en contra de Dios. Esta batalla que se sigue peleando entre el bien y el mal en esta tierra por control de las vidas de los seres humanos, es una batalla final que se va a pelear. Y vemos, hermanos, que esa tiene más sentido, porque noten, dice el verso 12: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del este. Por lo tanto, el resultado de la sexta copa es que se seca el río Éufrates. Ahora, si está hablando en simbolismo profético aquí,
vamos a descubrir que siempre que se menciona el río Éufrates, se menciona en simbolismo profético en conexión con Babilonia, con la ciudad de Babilonia. Y si vemos, la ciudad de Babilonia existió en el tiempo del profeta Daniel. Está en el país de Irak, al sur de Bagdad. Ahora están las ruinas de lo que fue la ciudad de Babilonia, y por medio de la ciudad cruzaba el río Éufrates. Pero para cuando el apóstol Juan recibe esta visión a fines del primer siglo, ya hacía más de 600 años que la ciudad de Babilonia estaba en ruinas, porque en el año 539 la habían destruido los medos y los persas y nunca más se volvió a reconstruir. Y siempre que se menciona en el Apocalipsis Babilonia, no está hablando de esa ciudad, está hablando en un simbolismo profético. Ahora, si el mar se seca aquí, el río Éufrates, y está hablando en simbolismo profético, ¿qué simbolizan las aguas? Apocalipsis 17:15 lo dice, y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Quiere decir, amados, que ese río Éufrates que alimentaba la ciudad de Babilonia, que le daba vida a la ciudad de Babilonia, se secó. Llegó un tiempo que se secó, ya lo vamos a ilustrar. Pero aquí en el simbolismo profético quiere decir que al fin del tiempo, las muchedumbres, los pueblos que le estaban dando el apoyo a Babilonia, que Babilonia en el sentido profético, simbólico en Apocalipsis, quiere decir confusión religiosa. La confusión religiosa que predomina alrededor del mundo y que tiene el apoyo de multitudes, de naciones, pueblos, al fin del tiempo se va a secar. Va a haber gente que va a dejar de apoyar esas doctrinas falsas de Babilonia y va a aceptar la verdad de Dios para preparar el camino, dice, para los reyes del este. Ahora les muestro algo interesante. Vean en el libro de Isaías capítulo 44, versos 26 al 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. ¿Quién está hablando aquí, hermanos, al decir yo? Es Dios, Jehová, que le está hablando al profeta Isaías. Y noten lo que sigue diciendo: que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. Vemos históricamente que para el tiempo del profeta Daniel, la ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo por el rey Nabucodonosor en la tercera incursión que hizo en el año 586 antes de Cristo. Devastó la ciudad y quedó destruido el templo y la ciudad. Pero ya por medio del profeta Isaías, aún antes de que sucediera esa destrucción de la ciudad, Dios estaba profetizando que iba a ser reedificada esa ciudad. Y vean lo que sigue diciendo: que dice a las profundidades: secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. ¿De qué Ciro está hablando aquí, hermanos? Si vemos en la historia, descubrimos que ese fue el rey, el general que iba dirigiendo el ejército de los medos y los persas que vencieron al imperio de Babilonia. Y estaba diciendo Dios aquí que él iba a ser su pastor, que dirigiría a su pueblo. Qué interesante. Y vean cómo sigue diciendo en Isaías 45:1: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Y noten que le llama mi ungido. Y en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de su ungido, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando del rey Ciro, pero también es un símbolo aquí, el nombre del rey Ciro, de nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que sigue diciendo: para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios ya estaba profetizando que ese rey que iba a ir dirigiendo el ejército de los medos y los persas iba a tener éxito, iba a triunfar en sus batallas. Y vemos que el 13 de octubre del año 539 antes de Cristo, el rey Ciro venció al imperio de Babilonia.
Y era una ciudad amurallada, no había forma de penetrarla. Y era un imperio mayor y un ejército mayor, más potente que el de los medos y los persas. Eso lo dice la profecía en el capítulo 2 de Daniel. Pero con todo iban a vencer al imperio de Babilonia. La historia cuenta que Ciro con sus ingenieros lograron descubrir cómo penetrar la ciudad. Ellos lo que hicieron, descauzaron el río Éufrates antes de llegar a la ciudad de Babilonia y se metieron por debajo de la muralla por donde pasaba el río y destruyeron la ciudad, vencieron al imperio. Y después Ciro y otros reyes también que siguieron a Ciro, como fue Darío, después vino también Artajerjes, dieron edictos para que todos los judíos que estaban exiliados, como el profeta Daniel y otros en la ciudad de Babilonia, pudieran regresar a Jerusalén a reedificar la ciudad. O sea, Dios utilizó a Ciro para liberar a su pueblo que se encontraba exiliado en Babilonia. Pero en el sentido profético aquí de Apocalipsis, Ciro es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que viene a liberar a su pueblo, que viene a salvar a su pueblo, gente sincera que se encuentra en Babilonia. Y mira, algo interesante, se seca el río, dice, para preparar el camino para los reyes del este. En la antigua Babilonia estaba donde está ahora el país de Irak. Y en los medos y los persas, donde vino el rey Ciro, vinieron ellos del este hacia el oeste. Y así dice la profecía: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del este. Por lo tanto, los reyes del este, en el contexto profético, son un símbolo de la divinidad de Jesús y el Padre y el Espíritu Santo, que vienen en gloria para finalmente liberar a su pueblo, darle la salvación a su pueblo. Y mira lo que habló Jesús acerca de su venida, Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale ¿de dónde? Del este, y se muestra hasta dónde, hasta el oeste, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesús viene en gloria, dice que viene del este. Y aquí los reyes del este en Apocalipsis son un símbolo de la divinidad que vienen a liberar a su pueblo. Y ahora noten los versos 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Por qué se usa el simbolismo de esos espíritus a manera de ranas que salen del dragón, de la bestia y del falso profeta? Porque la rana, hermanos, es uno de los animales más inmundos que pueda haber, sucios. Quiere decir que lo que estuvieron enseñando, el dragón se encargó de enseñar, la bestia y el falso profeta, fueron doctrinas falsas que estuvieron enseñando, no era la verdad de Dios. Y noten que se menciona el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Quiénes son? El dragón, hermanos, es el diablo. Ya descubrimos eso en Apocalipsis 12. Pero el diablo está usando el espiritismo moderno hoy por hoy. Tú ves las películas que Hollywood está produciendo, ¿y qué es lo que produce? Oh, que se murió el esposo de esta persona y la mujer lo amaba mucho y siente que se le aparece, y que a lo mejor el perrito de ellos comienza a actuar como el esposo, y es que es el esposo que regresa para estar con la esposa, y la gente cristiana llorando porque conmueve a los sentimientos eso. ¿Qué está haciendo el diablo, hermanos? Metiendo en la mente del cristianismo, envenenando la mente de nuestros hijos con esas películas para prepararlos para el fin del tiempo, cuando se vean esas manifestaciones espiritistas, sobrenaturales, que ya nuestra mente esté acondicionada para aceptar esas cosas. Enseguida viene la bestia, ya descubrimos en Apocalipsis 13 que es Roma papal, y luego viene el falso profeta,
Y el falso profeta es un simbolismo del cristianismo apóstata que ha dejado la verdad de Dios. En los tiempos bíblicos, amados, cuando Dios levantaba profetas para advertir a su pueblo, cada vez que el pueblo de Israel dejaba de obedecer los mandamientos de Dios, cada vez que el pueblo de Israel se iba tras la idolatría, Dios levantaba profetas para advertirlos. Si no se arrepienten, los pueblos enemigos los van a atacar, los van a llevar cautivos. Dios quitaba la protección de ellos, pero entonces, ¿qué sucedía cuando Dios enviaba a sus profetas para advertirlos que se arrepintieran? El diablo levantaba falsos profetas. ¿Y de dónde venían esos falsos profetas? ¿Eran profetas paganos? Eran profetas del mismo pueblo de Dios, pero eran falsos profetas que decían: no les crean a ellos, Dios no va a hacer eso, Dios no va a abandonar a su pueblo, Dios va a cuidar de Jerusalén, la va a proteger. ¿Y a quién escuchaba más la gente, hermanos? ¿A los profetas de Dios o a los falsos profetas? A los falsos profetas. ¿Por qué razón? Porque los mensajes se acomodaban más al estilo de vida de ellos. El falso profeta es un simbolismo del cristianismo apóstata que está predicando ahora en contra de los mandamientos de Dios y que no está predicando los mandamientos de Dios y la verdad de Dios. Y te pregunto, ¿a quién escucha más la gente hoy por hoy? Oh, ya Cristo murió por nosotros, no tenemos que guardar los mandamientos, ya Jesús los clavó en la cruz del Calvario. A lo mejor tú que nos estás sintonizando en esta oportunidad has escuchado eso de algún predicador. Son mensajes fáciles, no importa, vive como quieras, Dios te ama y Dios nos acepta como vengamos a Él. Pero Él dice, como le dijo a la mujer adúltera, María Magdalena, la perdonó: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y después nos dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Han leído esta palabra ustedes en la Biblia, Trinidad? No sé si tú la has leído en la Biblia, tú que me estás sintonizando en esta oportunidad. Levanten la mano los que han leído esa palabra en la Biblia, Trinidad. Me van a tener que mostrar en qué Biblia, porque saben que no está en la Biblia esa palabra. Pero es una forma de decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya hay quienes están negando la existencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de esa deidad, de la divinidad, que son tres seres que forman la divinidad. Yo te voy a mostrar algo rápido. En Génesis 1:26, hablando de la creación, mira lo que dice: entonces dijo ¿quién? Dios, voy a hacer, ¿o qué dice? Hagamos al hombre a mi semejanza, a nuestra semejanza, conforme a mi imagen, no dice a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Notas que dice Dios, Elohim, pero en el original en hebreo es plural. ¿Con quién estaba hablando ahí? ¿Quién está hablando? La divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira cuando Jesús fue bautizado lo que sucedió. Marcos 1:9-11. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Físicamente ves a Jesús, al Hijo, siendo bautizado. Desciende sobre de él el Espíritu Santo. Y luego se oye la voz del cielo del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado. Ahí tienes la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán: ¿por qué está diciendo, hablando de la Trinidad si está hablando de las plagas? Porque para toda verdad fundamental de Dios, el diablo tiene su imitación. Ya descubrimos que para los mandamientos de Dios, el diablo tiene su imitación. Para el verdadero día de reposo, el sábado, el diablo tiene su imitación en el nombre de religión cristiana. Y así te podría listar una cantidad de doctrinas fundamentales de la palabra de Dios que el diablo tiene su imitación. Para la Trinidad también el diablo tiene su imitación. El dragón, el diablo, Jesús le llamó el padre de mentira. Ahí tienes al Padre. Roma papal reclama
que es el representante de Cristo, del Hijo en esta tierra. Ahí tienes al Hijo. Y el cristianismo apóstata reclama hacer los milagros que hace con el poder del Espíritu Santo. Ahí tienes el Espíritu Santo, la Trinidad falsa. Y ahora se deja caer la séptima copa y mira lo que sucede. Versos 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se derrama la séptima copa, hermanos, y viene un terremoto como nunca antes ha existido. Cae granizo del cielo y entonces Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia cuando cae la séptima copa. Y sucede algo interesante, mira. El verso 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Antes de eso, Jesús ya había usado esas mismas palabras en otra ocasión. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba en la cruz muriendo por nosotros. Juan 19:30 dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: ¿cómo? Consumado es, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió. Cuando Él murió por ti, por mí, dijo: hecho está, consumado está. Nos dio la esperanza de la vida eterna. Cuando venga en gloria por su pueblo, dice: hecho está. Antes de salir del templo, ahí consuma esa promesa de venir por su pueblo. Y una tercera vez va a decir Jesús: hecho está. En unas cuantas más presentaciones vamos a descubrir la tercera vez y última que Jesús va a decir: hecho está. Y entonces noten el verso 18, dice: hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Oh, hermanos, aquellos que han vivido en lugares sísmicos. Yo viví en California, donde está la falla de San Andrés, cerca de San Francisco, California, y uno se adaptaba, se acostumbraba. Venía el temblor: oh, está temblando. El tsunami, se asusta la gente por un 9 punto y algo. Pero mis hermanos, esto va a ser, dice, un temblor como nunca antes ha habido en la tierra. ¿Por qué razón? Trata de visualizar lo que la Biblia dice. Cuando Jesús viene en gloria, Jesús dijo que va a venir el Padre, viene con Él. Así lo dice el capítulo 6 de Apocalipsis. Los que se pierden, que dicen: a las rocas y a las montañas, escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. El Padre viene acompañando a Jesús. Descubrimos que en el séptimo sello que hay silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué queda vacío el cielo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 25, por ahí los versos 31 al 33, que viene con todos sus santos ángeles. Y traten de visualizar cuando la divinidad y esa escolta de millones y millones de ángeles santos que hagan contacto con nuestra atmósfera, que ya está contaminada con el pecado. Va a haber un cataclismo, la tierra se va a convulsionar cuando lo santo hace contacto con el pecado de esta tierra. Por eso el apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro que ese día los elementos ardiendo serán deshechos. Va a ser un evento como nunca antes se ha visto. Mi amado, tú que me ves en esta oportunidad desde tu hogar, si tú habías creído esa enseñanza de un rapto secreto cuando Jesús viene, la séptima plaga desarma eso, porque no va a haber nada de secreto en la venida de Cristo. Dice que va a haber un temblor como nunca antes hubo. Y entonces noten lo que dice el verso 21: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. La tierra está tan convulsionada que hay truenos, hay relámpagos, hay explosiones, pero con todo comienza a caer granizo del cielo. Y dice que cae granizo como del peso de un talento. Un tiempo atrás, en el área de Dallas-Fort Worth,
hubo una tremenda granizada y vean ahí en las imágenes cómo quedaron los carros, parecía una zona de guerra. Pero la Biblia dice que va a caer ese día granizo como del peso de un talento. Y hay quienes discuten teológicamente si son 70, 80 o 90 libras un talento, lo que la Biblia dice. Pero yo te digo, sean 70, 80 o 90 libras, lo que sea, si eso te cae del cielo con esa velocidad que viene, te despapalla. Sea que sea 70, 80 o 90 libras, te desbarata. Y eso cae sobre aquellos que reciben la ira de Dios, que no tenían el sello de Dios, que tienen la marca de la bestia. Verso 19: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. La gran ciudad, esa Babilonia, nos dice que es dividida en 3 partes. Cristo viene en gloria en ese momento, y aquello que parecía que tenía solidez, las doctrinas que Babilonia le estaba enseñando al mundo, esa trinidad falsa que parecía que tenía solidez, que la gente apoyaba esas doctrinas, Cristo viene en gloria y dice que es dividida en 3 partes. Se desbarata esa trinidad. No hay poder que pueda resistir la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, amados. Va a ser algo maravilloso. La 7ª plaga cae y Cristo Jesús aparece en gloria. ¿No te parece maravilloso eso? Y viene por su iglesia, viene por su pueblo. Hay 3 cosas que se están enseñando sobre las 7 plagas. A lo mejor tú has escuchado más que eso. Tú que me estás sintonizando desde tu casa, a lo mejor has escuchado una 4ª de ellas. Pero yo he escuchado 3 cosas que se están enseñando en el nombre de religión cristiana acerca de las 7 plagas. Número 1, que las plagas duran 7 años, que por 7 años van a estar cayendo las plagas. No sé si tú has escuchado eso, pero la Biblia nos dice otra cosa. Mira lo que dice el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 8, hablando de Babilonia, la confusión religiosa. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. ¿Cuándo? En un solo día: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Ahora, en profecía bíblica tenemos esta llave o clave que nos ayuda a entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Entonces, un día, ¿cuánto tiempo es? Un año. Quiere decir que las plagas, amados, duran no más de un año. Desde que comienza a caer la primera plaga hasta que cae la 7ª plaga, que Jesús viene en gloria por su iglesia, no pasa más que un año. Dentro de un año caen todas las 7 plagas y Cristo viene en gloria por su iglesia. Lo segundo es que durante esos 7 años la gente tiene una segunda oportunidad de salvación, y el diablo se las ha ingeniado para que la gente esté predicando eso y la gente crea que va a haber una segunda oportunidad para arrepentirse. Mira lo que dice los versos 7 y 8 del capítulo 15. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Por lo tanto, hermanos, mientras caen las plagas, se cerró la gracia de Dios. Ya no hay más esperanza de salvación. Y hay gente que cree eso. Un hombre me dijo una vez, conversábamos de la Biblia, y me decía que era cristiano y que tenía el Espíritu y que el Espíritu se derramaba sobre él, y hasta me dijo: yo hablo en lenguas. Yo le dije: pues yo también. Le dije: I speak English, hablo español, eu falo portugués, ya gabaru paruski, también ruso. Y el hombre me dice: no, pero yo hablo las verdaderas lenguas. Y de repente sacó un vaso del refrigerador y una botella de cerveza, y para gozar más la conversación, y se puso nervioso y sacó un cigarro y le dijo: oye, mi hermano, pero ¿no has leído en la Biblia que nuestro templo es cuerpo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere morar en ti.
Dijo, bueno, hermano, no me preocupo mucho, si no la hago en esta, la hago en el otro chance, me dijo, así me dijo. En la otra oportunidad ahí la hago. No va a haber otra oportunidad, pero el diablo quiere que la gente piense eso. Mira las escenas del santuario en la parte histórica. Las 7 iglesias, Jesús caminando en medio de los 7 candeleros, ministrando por su iglesia, sacerdote. Los 7 sellos, Jesús como el cordero, el sacrificio por su iglesia. Las 7 trompetas ofreciendo incienso delante del altar. Nuestras oraciones son escuchadas en el trono de la gracia. En el gran conflicto, el templo de Dios está abierto y el arca del pacto se ve. Todavía se está intercediendo por el pueblo. Está ahí el arca del pacto donde está Jesús. Pero ya cuando comienza, antes de que caigan las plagas, se cierra el templo. Se llena de humo, ya no hay más intercesión por los seres humanos. Incluso mira lo que dice Apocalipsis 22:11, justo antes de que Cristo venga: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, antes de que Jesús salga del templo y se llene de humo el templo y comiencen a caer las plagas, se pronuncian estas palabras de sentencia: el destino eterno de cada quien queda sellado. El que quedó con el sello de Dios quedó salvo para la eternidad. El que quedó con la marca de la bestia quedó perdido para la eternidad. La tercera cosa es que cuando las plagas caen, el pueblo de Dios está en el cielo. Es lo que he escuchado. El pueblo de Dios no sufre las plagas, me han dicho. Pero ¿qué nos dice ahí el verso 8? Que el templo de Dios se llenó de humo y nadie puede entrar ahí. ¿Notas? Mientras están cayendo las plagas, nadie puede entrar, ni físicamente, ni por medio de la oración. Ahora, cuando cayeron las plagas en Egipto, y de paso las plagas que van a caer al fin del tiempo son similares a las que cayeron en Egipto. Mira lo que dice así los versos 25 y 26 de Éxodo 9. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así de hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Notas, el pueblo de Dios en Egipto vivió la experiencia de las plagas, pero no sufrió las consecuencias de las plagas, porque Dios cuidó a su pueblo. Y así también al fin del tiempo, cuando caigan las plagas sobre esta tierra, nosotros vamos a presenciar las consecuencias de las plagas en los demás, pero no vamos a sufrir las plagas. Vamos a vivir las plagas, pero no vamos a sufrir la consecuencia de las plagas, porque Dios va a cuidar de su pueblo. Ya vas a estar sellado para la eternidad con el sello de Dios. Mira lo que dice Salmo 91, versos 7 al 10. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquellos que ahora se burlan de ti: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vives la vida cristiana? Goza de la vida. Y a lo que le llama la gente gozar de la vida, andar destruyéndose físicamente con vicios, destruyendo su matrimonio, sus hijos, a eso le llama la gente gozar de la vida. Dios dice: ahí van a estar, tú vas a ver la recompensa de esos impíos con tus propios ojos, vas a ver eso. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué razón? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni qué más, ni plaga tocará tu morada. Esta promesa de Salmo 91 es para el pueblo de Dios que va a vivir al fin del tiempo. Pero porque hemos hecho de Jehová nuestra habitación, el Altísimo nuestro refugio, el Señor viene en gloria. Pero mientras caen las plagas, Él cuida de su iglesia, Él cuida de su pueblo, Él protege a su pueblo. ¿No te parece maravilloso? El mensaje de las plagas, mi amado, no es un mensaje de temor para el pueblo de Dios, es un mensaje de esperanza, porque cuando las plagas caen, tú ya estás sellado para la eternidad. Y mira
lo que Jesús dice en Apocalipsis 16:15, cerrando el mensaje de las plagas: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el venir como ladrón no es que viene en secreto. Ya descubrimos que hay un temblor como nunca antes, pero viene en el momento cuando la gente menos lo espera. Sorprenderá a una gente cristiana que se descuidó espiritualmente, y el Señor dice: bienaventurado el que guarda sus ropas. Y las ropas son la justicia de Cristo. Cuando tú aceptas a Jesús por medio del bautismo, le entregas tu vida al Señor, Él promete perdonar tus pecados pasados, te cubre con la justicia de Cristo, con ese manto de justicia, y Dios te ve como si nunca antes hubieses pecado. Pero por eso el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. El plan de Dios es que no sigamos en los mismos pecados, para que no sigamos manchando esas ropas. Pero también Jesús dijo: si alguno hubiere pecado, eso dice el apóstol Juan de Jesús, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú sigues manteniendo esa relación, te entregas a Cristo, y en el deseo de vivir como Dios manda, si cometes errores, Dios no quiere que caigas en la desesperación. Puedes ir a Jesús y seguir manteniendo esas ropas limpias hasta el fin, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y cuando tú entiendes eso, Dios pone un nuevo sentido de gozo, de propósito, de poder espiritual, de perdón, de felicidad en tu vida. Y Jesús te invita a que tú lo aceptes, que ahora hagas de Él su refugio, tu refugio. Que te escondas en Jesús, que Él te cubra con su justicia, para que ese día, cuando caigan las plagas, tú estés sellado para la eternidad. Y yo quiero en estos momentos orar no solamente por los que se encuentran aquí presentes en esta reunión, pero quiero orar también por aquellos que nos están viendo desde sus hogares, para que allá donde están también puedan entregarse a Cristo, que tú puedas tomar el manto de justicia de Cristo, cubrirte. El mensaje de las plagas, repito, no es un mensaje de temor, es un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios. Pero ahora ocupas cubrirte con el manto de justicia. ¿Quieres que ore por ti? Yo voy a orar por ti. Levanta tu mano. Padre celestial, en estos momentos te agradecemos por el mensaje de las plagas. Permite que ahora nosotros hagamos de Jesús nuestro refugio, que nos abriguemos en Él. Cúbrenos con su manto de justicia, que estemos sellados para la eternidad. Y cuando caigan las plagas, oh Padre, que nosotros no seamos tocados por ellas, porque estamos sellados para la eternidad. En el nombre de Jesús, amén.